Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos IA. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Epistolario San Juan de la Cruz 1. A Catalina de Jesús, Carmelita. Descalza Jesús sea en su alma, mi hija Catalina. Aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglones, confiando se los enviará nuestra madre, si no anda con ella. Y si es así que no anda, consuélese conmigo que más desterrado estoy yo, y solo por acá. Que después que me tragó aquella ballena y me vomitó en este extraño puerto, nunca más merecí verla ni a los santos de por allá. Dios lo hizo bien, pues, en fin, es lima el desamparo, y para gran luz el padecer. Tinieblas. Oh, qué de cosas quisiera decir, mas escribo muy a oscuras, no pensando la ha de recibir, y por eso ceso sin acabar. Encomiéndeme a Dios. Yo no la quiero decir de por acá porque no tengo gana. De Baeza y julio 6 de 1581. Su siervo en Cristo, Fray Juan de la Cruz, sobrescrito. Es para la hermana Catalina de Jesús, Carmelita descalza, donde estuviere. 2. A María de Soto, en Baeza, Granada, fines de marzo 1582, Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. Mucha caridad recibí con su carta y quisiera yo harto cumplir lo que en ella me dice, y darla mucho contento y a sus hermanas. Mas como Dios manda de otra manera que pensamos, habrémonos de conformar con su voluntad. Ya me han hecho prior en esta casa de Granada, y es tierra harto acomodada para servir a Dios. Su Majestad lo hace todo por mejor. Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella, porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se le ha de dar. Harto grande. No sé nada de sencilla. Mire que no deje sus confesiones, y a sus hermanas diga lo mismo. Y me encomienden todas a Dios, que yo nunca me tengo de olvidar. No deje de acudir al Padre Fray Juan, aunque más cansado ande. Y quédese con Dios y déla su Majestad, su Santo Espíritu. De los Santos Mártires de Granada, y de marzo 1582. Siervo de vuestra merced, en Cristo, Fray Juan de la Cruz. 3. A la M. Ana de San Alberto, OCD, priora de Caravaca, Granada, 1582. Pues ella no me dice. Yo le digo que no sea boba ni ande con temores que acobardan el alma. Dele a Dios lo que le ha dado y le da cada día, que parece quiere ella medir a Dios a la medida de su capacidad, pues no ha de ser así. Aparéjese, que la quiere Dios hacer una gran merced. 4. A la M.O. Ana de San Alberto, priora de Caravaca. ¿Hasta cuándo piensa, hija, que ha de andar en brazos ajenos? Ya deseo verla con una gran desnudez de espíritu y tan sin arrimo de criaturas, que todo el infierno no baste a turbarla. ¿Qué lágrimas tan impertinentes son esas que derrama estos días? ¿Cuánto tiempo bueno piensa que ha perdido con esos escrúpulos? Si desea comunicar conmigo sus trabajos, váyase a aquel espejo sin mancillas. 7, 26 del Eterno Padre que es su Hijo, que allí miro yo su alma cada día. Y sin duda saldrá consolada y no tendrá necesidad de mendigar a puertas de gente pobre. 5. A la M. De San Alberto, priora de Caravaca, Sevilla, junio 1586. Jesús sea en su alma.
Al tiempo que me partía de Granada a la fundación de Córdoba, la dejé escrito deprisa. Y después acá, estando en Córdoba, recibí las cartas suyas y de esos señores que iban a Madrid, que debieron pensar me cogerían en la Junta. Pues sepa que nunca se ha hecho, por esperar a que se acaben estas visitas y fundaciones, que se da el Señor estos días tanta priesa que no nos damos vado. Acabóse de hacer la de Córdoba de frailes con el mayor aplauso y solemnidad de toda la ciudad, que se ha hecho allí con religión ninguna, porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron, y se trajo el Santísimo Sacramento con gran solemnidad de la iglesia mayor. Todas las calles muy bien colgadas y la gente, como el día del Corpus Christi. Esto fue el domingo después de la Ascensión, y vino el señor obispo y predicó, alabándonos mucho. Está la casa en el mejor puesto de la ciudad, que es en la colación de la iglesia mayor. Ya estoy en Sevilla. En la traslación de nuestras monjas, que han comprado unas casas principalísimas, que aunque costaron casi 14.000 ducados, valen más de 20.000. Ya están en ellas, y el día de San Bernabé pone el cardenal el Santísimo Sacramento con mucha solemnidad. Y entiendo dejar aquí otro convento de frailes antes que me vaya, y habrá 2 en Sevilla de frailes. Y de aquí a San Juan me parto a Écija, donde con el favor de Dios fundaremos otro, y luego a Málaga, y de allí a la Muro. Junta. Junta. Ojalá tuviera yo comisión para esa fundación como la tengo para estas, que no esperara yo muchas andulencias, mas espero en Dios que se hará, y en la Junta haré cuanto pudiere. Así lo diga a esos señores, a los cuales escribo. Pesado me ha de que no se hizo luego la escritura con los padres de la compañía, porque no los tengo yo mirado con ojos que son gente que guarda la palabra. Y así entiendo que no solo se desviarán en parte, mas si se difiere, se volverán. De obrar en todo, si les parece les está bien. Por eso mire que la digo que, sin decirles nada a ellos ni a nadie, trate con el señor Gonzalo Muñoz de comprar la otra casa que está de otra parte, y hagan sus escrituras, que ellos, como ven que tienen cogida la cuerda, ensánchanse. Y va muy poco que después se sepa que las compramos solo por eso de redimir nuestra vejación, y así ellos vendrán a buenas sin tanto quebradero de cabezas, y aún les haremos venir a lo más que quisiéremos. Dé cuenta a pocos y hágalo, que no se puede vencer a veces una cautela sin otra. El librito de las canciones de la esposa querría que me enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios. Mucho se dilata esta junta. Y pésame por amor de la entrada de doña Catalina, porque deseo dar de Sevilla y junio año de 1586. Carísima hija en Cristo. Siervo Fray Juan de la Cruz. Mire que me dé un gran recaudo al señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a su merced, no le escribo, y porque vuestra reverencia le dirá lo que ahí digo. Sobre escrito. Para la Madre Ana de San Alberto, priora de las Descalzas Carmelitas de Caravaca, Panto de eso, si come per esterial con premecito mencio o hermoselane. Artículo 6. A una carmelita descalza en viaje de Granada a Madrid, agosto 1586. Hija, en el vacío y sequedad de todas las cosas a Dios de probar los que son soldados fuertes para vencer su batalla, que saben beber el agua en el aire sin pegar el pecho a la tierra, como los soldados de Gedeón. J.C. 7, 5, 7, 16, 23. Que vencieron con barro seco y candelas encendidas dentro, que significa la sequedad del sentido. Y dentro, el espíritu bueno y encendido. 7. A las Carmelitas Descalzas de Beas, Málaga, 18 de noviembre 1586. Jesús sea en sus almas, hijas mías. Piensan que, aunque me ven tan mudo, que las pierdo de vista y dejo andar echando de ver cómo con gran facilidad pueden ser santas, y con mucho deleite y amparo seguro andar en deleite del amado esposo. Pues yo iré allá y verán cómo no me conen. Olvidaba, y veremos las riquezas ganadas en el amor puro y sendas de la vida eterna, y los pasos hermosos que dan en Cristo, cuyos deleites y coronas son sus esposas.
cosa digna de no andar por el suelo rodando, sino de ser tomada en la suelo, rodando. Manos de los serafines, y con reverencia y aprecio la pongan en la cabeza de su Señor. Cuando el corazón anda en bajezas, por el suelo rueda la corona, y cada bajeza la da con el pie. Mas cuando el hombre se allega al corazón alto que dice, David Sal 63. 7. Entonces es Dios ensalzado con la corona de aquel corazón alto de su esposa, con que le coronan el día de la alegría de su corazón 7. 3. 11. En que tiene sus deleites cuando está con los hijos de los hombres. 8. 31. Estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra. Hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquier otra llenura, y para que así la boca del apetito, no abreviada ni apretada con ningún bocado de otro gusto, la tenga bien vacía y abierta hacia aquel que dice, abre y dilata tu boca, y yo te la henchiré sal. 80. 11. De manera que el que busca gusto en alguna cosa, ya no se guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite. Y así como va, Dios, así se sale, porque lleva las manos embarazadas y no puede tomar lo que Dios le daba. Dios nos libre de tan malos embarazos, que tan dulces y sabrosas libertades estorban. Sirvan a Dios, mis amadas hijas en Cristo, siguiendo sus pisadas de mortificación en toda paciencia, en todo silencio y en todas ganas de padecer, hechas verdugos de los contentos, mortificándose si por ventura algo ha quedado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el cual more en sus almas. Amén. Y noviembre de 1586. Su siervo, Fray Juan de la Cruz el Nento. 8. A las Carmelitas Descalzas de Beas, Granada, 22 noviembre 1587. Jesús María sean en sus almas, hijas mías, en Cristo. Mucho me consolé con su carta. Págueselo nuestro Señor. El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya dicho y escrito para obrar lo que importa, y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir, o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar. Porque, de más de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Y así, luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no menester oír ni hablar más, sino obrarlo de veras con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí, y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino de satisfacer el apetito en lo de fuera, y aún sin poderle satisfacer, y dejar el espíritu flaco y vacío, sin virtud interior. Y de aquí es que ni lo primero ni lo postrero aprovecha, como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor natural se reparte en lo uno y en los otro no tiene fuerza para todo convertirlo en sustancia, y engéndrase enfermedad. Mucho es menester, hijas mías, saber hurtar el cuerpo del espíritu al demonio y a nuestra sensualidad, porque si no, sin entendernos nos hallaremos muy desaprovechados y muy ajenos de las virtudes de Cristo, y después amaneceremos con nuestro trabajo y obra hecho del revés, y pensando que llevábamos la lámpara encendida, parecerá muerta, porque los soplos que a nuestro parecer dábamos para encenderla, quizá eran más para apagarla. Digo pues, que para que esto no sea, y para guardar al espíritu, como he dicho, no hay mejor remedio que padecer y hacer y callar, y cerrar los sentidos con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo. Nunca por bueno ni malo dejar de quietar su corazón con entrañas de amor, para padecer en todas las cosas que se ofrecieren. Porque la perfección es de tan alto momento, y el deleite del espíritu de tan rico precio, que aun todo esto quiera Dios que baste.
Porque es imposible ir aprovechando sino haciendo y padeciendo virtuosamente, todo envuelto en silencio. Esto entendido, hijas, que el alma, que presto advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios. Porque, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y huir de cualquiera conversación. Porque más quiere Dios que el alma se goce con él que con él. Otra alguna criatura, por más aventajada que sea, y por más al caso que le haga. En las oraciones de vuestras caridades me encomiendo, y tengan por cierto que, con ser mi caridad tan poca, está tan recogida hacia allá, que no me olvido de quien tanto debo en el Señor, el cual sea con todos nosotros. Amén. De Granada, a 22 de noviembre de 1587. Fray Juan de la Cruz. La mayor necesidad que tenemos es de callar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje, que Él oye, solo es el callado amor. Sobrescrito. A Ana de Jesús y las demás hermanas carmelitas descalzas del convento de Beas Onto 9. A la M. Leonor Bautista, OCD, en Beas, Granada, 8 de febrero 1588. Jesús sea en vuestra reverencia. No piense, hija, en Cristo, que me he dejado de doler de sus trabajos y de las que son participantes, pero acordándome que así como Dios la llamó para que hiciese vida apostólica, que es vida de desprecio, la lleva por el camino de ella, me consuelo. En ella antigua. Fin. El religioso de tal manera quiere Dios que sea religioso, que haya acabado con todo y que todo se haya acabado para él, porque él mismo es el que quiere ser su riqueza, consuelo y gloria deleitable. Harta merced la ha Dios hecho a vuestra reverencia, porque ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus solas gozar bien de Dios, no se le dando nada que hagan de ella lo que quisieren por amor de Dios, pues que no es suya, sino de Dios. Hágame saber si es cierta su partida a Madrid, y si viene la madre priora, y encomiéndeme mucho a mis hijas Magdalena y Ana y a todas, que no me dan lugar para escribirlas. De Granada, a 8 de febrero de 88. Fray Juan de la Cruz. Es. Alpea C. Ambrosio Mariano, O.C.D. Prior de Madrid, Segovia, 9 de noviembre 1588. Jesús sea en vuestra reverencia. La necesidad que hay de religiosos, como vuestra reverencia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy grande. Por eso es menester que vuestras reverencia tenga paciencia en que vaya de ahí el padre Fray Miguel a esperar en Pastrana al P. Provincial, porque tiene luego de acabar de fundar aquel convento de Molina. También les pareció a los padres convenir dar luego a vuestra reverencia su prior, y así le dieron al padre Fray Ángel, por entenderse conformará bien con su prior, que es lo que más conviene en un convento, y déles vuestra reverencia a cada uno sus patentes. Y convendrá que no pierda vuestra reverencia. Cuidado en que ningún sacerdote, ni no sacerdote, se le entremeta en tratar con los novicios. Pues, como sabe vuestra reverencia, no hay cosa más perniciosa que pasar por muchas manos y que otros anden traqueando a los novicios. Y pues tiene tantos, es razón ayudar y aliviar al padre Fray Ángel, y aun darle autoridad, como ahora se le ha dado, de su prior, para que en casa le tengan más respeto. El padre Fray Miguel parece no era y mucho menester ahora, y que podrá más servir a la religión en otra parte. Acerca del padre Gracián no se ofrece cosa de nuevo, sino que el padre Fray Antonio está ya aquí. De Segovia en noviembre, 9 de 88. Fray Juan de la Cruz. 11. A doña Juana de Pedraza, en Granada. Segovia, 28 de enero 1589. Jesús sea en su alma, punto. Pocos días la escribí por vía del padre Fray Juan en respuesta de esta suya postrera, que, según se había esperado, fue bien estimada. Allí la respondí como a mi ver, todas sus cartas tengo recibidas, y sus lástimas y males y soledades sentidas, las cuales me dan a mí siempre tantas voces callando, que la pluma no me declara tanto. Todo es aldabadas y golpes en el alma para más amar, que causan más oración y suspiros.
espirituales a Dios, para que Él cumpla lo que el alma pide para Él. Ya le dije que no había para qué inquietarse por aquellas cosillas, sino que haga lo que le tienen mandado, y cuando se lo impidieren, obediencia y avisarme, que Dios proveerá lo mejor. Los que quieren bien a Dios, Él se tiene cuidado de sus cosas, sin que ellos se soliciten por ellas. En lo del alma, lo mejor que tiene para estar segura es no tener asidero a nada, ni apetito de nada, y tenerle muy verdadero y entero a quien la guía conviene, porque si no ya sería no querer guía. Y cuando basta una, y es la que conviene, todas las demás o no hacen al caso o estorban. No se asga el alma, que como no falte oración, Dios tendrá cuidado de su hacienda, pues no es de otro dueño, ni lo ha de ser. Esto por mí lo veo, que, cuanto las cosas más son mías, más tengo al alma y corazón en ellas y mi cuidado, porque la cosa amada se hace una con el amante, y así hace Dios con quien le ama, de donde no se puede olvidar aquello sin olvidarse de la propia alma, y aun de la propia se olvida por la amada, porque más vive en la amada que en sí. Oh gran Dios de amor y Señor, y qué de riquezas vuestras ponéis en el que no ama ni gusta, sino de vos, pues a vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor. Y en eso le dais a gustar y amar lo que más el alma quiere en vos y le aprovecha. Más, porque conviene que no nos falte cruz como a nuestro amado, hasta la muerte de amor. Él ordena nuestras pasiones, en el amor de lo que más queremos, para que mayores sacrificios hagamos y más valgamos. Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo, y luego se queda Isaac vivo, con promesa del hijo. Multiplicado en Eisen. 22, 1, 18. Paciencia es menester, hija mía, en esta pobreza, que salir bien de nuestra tierra aprovecha, y para entrar en la vida a gozarlo bien todo, la cual es privación de vida. Ahora no sé cuándo será mi ida. Bueno, estoy, aunque el alma muy atrás. Encomendadme a Dios, y las cartas dé a Fray Juan, o a las monjas más a menudo, cuando se pueda. Y si no fuesen tan corticas, sería mejor. De Enero y Segovia, 28 de 1589. Fray Juan de la Cruz. 12. A una doncella de Narros del Castillo Ávila, Segovia, febrero 1589. Así Jesús sea en su alma. El mensajero me ha tomado en tiempo que no podía responder cuando él pasaba de camino, y aún ahora está esperando. Dele Dios, hija mía, siempre su santa gracia, para que toda en todo se emplee en su santo amor, como tiene la obligación, pues solo para esto la crió y redimió. Los 3 puntos que me pregunta había mucho que decir en ellos, más que la presente brevedad y carta pide, pero diréle otros 3, con que podrá algo aprovechar en ellos. Acerca de los pecados que Dios tanto aborrece, que le obligaron a muerte, le conviene, para bien llorarlos, y no caer en ellos, tener el menos trato que pudiere con gentes, huyendo de ellas, y nunca hablar más de lo necesario en cada cosa. Porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es necesario, y la razón pide, nunca ninguno, por santo que fuese, le fue bien. Y con esto, guardar la ley de Dios con grande puntualidad y amor. Acerca de la pasión del Señor, procura el rigor de su cuerpo con discreción, el aborrecimiento de sí misma y mortificación, y no querer hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella fue la causa de su muerte, y pasión, y lo que hiciere todo sea por consejo de su madre. Lo tercero, que es la gloria, para bien pensar en ella y amarla, tenga toda la riqueza del mundo y los deleites de ella por lodo y vanidad y cansancio, como de verdad lo es, y no estime en nada cosa alguna, por grande y preciosa que sea, sino estar bien con Dios, pues que todo lo mejor de acá, comparado con aquellos bienes eternos para que somos criados, es feo y amargo, y aunque breve su amargura y fealdad, durará para siempre en el alma del que los estimare. De su negocio yo no me olvido, mas ahora no se puede más, que harta voluntad tengo. Encomiéndelo mucho a Dios, y tome por abogada a Nuestra Señora y San José en ello.
A su madre me encomiende mucho y que haya esta por suya, y entrambas me encomienden a Dios, y a sus amigas pidan lo hagan por caridad. Adiós, la de su espíritu. De Segovia y febrero 1589. Fray Juan de la Cruz 29 León 20 del Persón. 13. A un religioso carmelita descalzo, Segovia. 14. 1589. La paz de Jesucristo sea, hijo, siempre en su alma. La carta de vuestra reverencia recibí, en que me dice los grandes deseos que le da nuestro Señor de ocupar su voluntad en solo Él, amándole sobre todas las cosas, y pídeme que en orden a conseguir aquesto le dé algunos avisos. Huélgome de que Dios le haya dado tan santos deseos, y mucho más me holgaré que los ponga en ejecución. Para lo cual le conviene advertir cómo todos los gustos, gozos y aficiones se causan siempre en el alma mediante la voluntad y querer de las cosas que se le ofrecen como buenas y convenientes y deleitables, por ser ellas a su parecer gustosas y preciosas. Y según las aficiones y gozos de las cosas está el alma, alterada e inquieta. Pues para aniquilar y mortificar estas aficiones de gustos acerca de todo lo que no es Dios, debe vuestra reverencia notar que todo aquello de que se puede la voluntad gozar distintamente es lo que es suave, deleitable, por ser ello a su parecer gustoso, y ninguna cosa deleitable y suave en que ella pueda gozar y deleitarse es Dios, porque como Dios no puede caer debajo de las aprehensiones de las demás potencias, tampoco puede caer debajo de los apetitos y gustos de la voluntad, porque en esta vida, así como el alma no puede gustar a Dios esencialmente, así toda la suavidad y deleite que gustare, por subido que sea, no puede ser Dios, porque también todo lo que la voluntad puede gustar y apetecer distintamente es cuanto lo conoce por tal o tal objeto. Pues, como la voluntad nunca haya gustado a Dios como es, ni conocídolo debajo de alguna aprehensión de apetito, y por el consiguiente no sabe cuál sea Dios. No lo puede saber su gusto cuál sea, ni puede su ser y apetito y gusto llegar a saber apetecer a Dios, pues es sobre toda su capacidad. Y así está claro que ninguna cosa distinta de cuantas puede gozar la voluntad es Dios. Y por eso para unirse con Él, se ha de vaciar y despegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto de todo lo que distintamente puede gozarse, así de arriba como de abajo, temporal o espiritual, para que, purgada y limpia de cualesquiera gustos, gozos y apetitos desordenados, todo ella con sus afectos se empleen en amar a Dios. Porque, si en alguna manera la voluntad puede comprender a Dios y unirse con Él, no es por algún medio aprehensivo del apetito, sino por el amor. Y, como el deleite y suavidad y cualquier gusto que puede caer en la voluntad no sea amor, síguese que ninguno de los sentimientos sabrosos puede ser medio proporcionado para que la voluntad se una con Dios, sino la operación de la voluntad. Porque es muy distinta la operación de la voluntad de su sentimiento. Por la operación se une con Dios y se termina en Él, que es amor, y no por el sentimiento y aprehensión de su apetito, que se asienta en el alma como fin y remate. Solo pueden servir los sentimientos de motivos para amar si la voluntad quiere pasar adelante y no más, y así los sentimientos sabrosos de suyo no encaminan al alma a Dios, antes la hacen asentar en sí mismos, pero la operación de la otra procuración del muro. Al segundo de canal, pues ya se dispone con personas o con por este alto, de con operación de la sentimental, donde está al super voluntad, que es amar a Dios. Solo en Él pone el alma su afición, gozo, gusto, y contento y amor, dejadas atrás todas las cosas y amándole sobre todas ellas. De donde, si alguno se mueve a amar a Dios, no por la suavidad que siente, ya, deja atrás esta suavidad y pone el amor en Dios a quien no siente. Porque si le pusiesen la suavidad y gusto que siente, reparando y deteniéndose en Él, eso ya sería ponerle en criatura o cosa de ella, y hacer del motivo fin, y hacer del motivo fin término, y por consiguiente, la obra de la voluntad sería viciosa,
que, pues Dios es incomprensible e inaccesible, la voluntad no ha de poner su operación de amor para ponerla en Dios, en lo que ella puede tocar y aprender en el apetito, sino en lo que no puede comprender ni llegar con él. Y de esta manera queda la voluntad amando a lo cierto, y de veras al gusto de la fe, también en vacío, y a oscuras de sus sentimientos sobre todos los que ella puede sentir con el entendimiento de su inteligencia, creyendo y amando sobre todo lo que puede entender. Y así muy incipiente sería el que, faltándole la suavidad y deleite espiritual, pensase que por eso le falta a Dios, y cuando le tuviese, se gozase. Deleítase, pensando que por eso tenía a Dios. Y más incipiente sería si anduviese a buscar esta suavidad en Dios y se gozase y detuviese en ella, porque de esa manera ya no andaría a buscar a Dios con la voluntad fundada en vacío de fe, caridad, sino el gusto y suavidad espiritual, que es criatura siguiendo su gusto y apetito. Y así, ya no amaría a Dios puramente sobre todas las cosas, lo cual es poner toda la fuerza de la voluntad en él, porque haciéndose y arrimándose en aquella criatura con el apetito, no sube la voluntad sobre ella a Dios, que es inaccesible, porque es cosa imposible que la voluntad pueda llegar a la suavidad y deleite de la divina unión, ni abrazar ni sentir los dulces y amorosos abrazos de Dios, si no es que sea en desnudez y vacío de apetito en todo gusto particular, así de arriba como de abajo. Porque esto quiso decir David cuando dijo: Dilataos tú, et implevo, ilutsal. 80:11. Conviene, pues, saber que el que es no, que el apetito es la boca de la voluntad, la cual se dilata cuando con algún bocado de algún gusto no se embaraza ni se ocupa, porque cuando el apetito se pone en alguna cosa, en eso mismo se estrecha, pues fuera de Dios todo es estrecho. Y así, para acertar el alma a ir a Dios y juntarse con Él, ha de tener la boca de la voluntad abierta solamente al mismo Dios, vacía y desapropiada de todo bocado de apetito, para que Dios la hincha y llene de su amor y dulzura, y estarse con esa hambre y sed de solo Dios, sin quererse satisfacer de otra cosa, pues a Dios aquí no le puede gustar como es, y lo que se puede gustar si hay apetito, digo, también lo impide. Esto enseñó Isaías 55:1 cuando dijo: todos los que tenéis sed, venid a las aguas, etc. El donde convida a los que de solo Dios tienen sed a la hartura de las aguas divinas de la unión de Dios y no tienen plata de apetito. Mucho, pues, le conviene e importa a vuestra reverencia, si quiere gozar desde él no se parende el cielo muy lleno del verano. Grande paz en su alma y llegar a la perfección, entregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con Él, y no ocupársela con las cosas viles y bajas de la tierra. Su Majestad le haga tan espiritual y santo como yo deseo. De Segovia, 14 de abril. Fray Juan de la Cruz Tono. 14. A la M. María de Jesús, OCD, Priora de Córdoba. Jesús sea en vuestra reverencia y la haga tan santa y pobre de espíritu como tiene el deseo. Y me lo alcance a mí de su majestad. Ve ahí la licencia. Para las 4 novicias, mire que sean buenas para Dios. Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos padres, porque el nuestro no está aquí, que anda por allá. Dios le traiga. 1. Que no hay ya disciplina de varillas aunque se reza de feria, porque aquesto expiró con el rezo carmelitano, que solo era en ciertos tiempos y tenía pocas ferias. 2. Lo segundo, que no dé en general licencia a todas ni a ninguna, para que en recompensa de eso ni de otra cosa se discipline 3 días en la semana. Sus particularidades, como suele, allá se las verá. Guárdese lo común. 3. Que no se levanten comúnmente más de mañana, que manda la Constitución, esto es,
La comunidad. 4. Que las licencias expiran expirando el prelado, y así ahora por esta se la envió de nuevo para que pueda entrar en el convento en caso de necesidad confesor, médico, barbero y oficiales. 5. Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la hermana Aldonza. Encomiéndemela, y a mí adiós. Y quédese con él, que no me puedo alargar más. De Segovia y junio, 7 de 1589. Fray Juan de la Cruz. 15. A la M. Leonor de San Gabriel, OCD. En Córdoba Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. Agradezcola su letra, y a Dios el haberse querido aprovechar de ella en esa fundación, pues lo ha su majestad hecho para aprovecharla más. Porque, cuanto más quiere dar, tanto más hace desear, hasta dejarnos vacíos para llenarnos de bienes. Bien pagados irán los que ahora deja en Sevilla del amor de las hermanas, que por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni caen sino en as. Corazón vacío y solitario, por eso la quiere el Señor, porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía. Y será menester que vuestra reverencia advierta en poner ánimo, en contestarse solo con ella, para que en ella hale todo contento. Porque, aunque el alma esté en el cielo, si no acomoda la voluntad a quererlo, no estará contenta. Y así nos acaece con Dios. Aunque siempre está Dios con nosotros, si tenemos el corazón aficionado a otra cosa, y no. Solo, viu. Bien creo, sentirán las de Sevilla allí, soledad sin vuestra reverencia. Mas por ventura había ya vuestra reverencia aprovechado allí lo que esa fundación ha de ser principal. Y así vuestra reverencia procure ayudar mucho a la madre priora, con gran conformidad y amor en todas las cosas, aunque bien veo no tengo que encargarle esto, pues como tan antigua y experimentada, sabe ya lo que se suele pasar en esas fundaciones. Y por eso escogimos a vuestra reverencia, porque para monjas, hartas había por acá, que no caben. A la hermana María de la Visitación, de vuestra reverencia un gran mi recaudo, y a la hermana Juana de San Gabriel que le agradezco el suyo. Dé Dios a vuestra reverencia su espíritu. De Segovia, y julio 8, de 89. Fray Juan de la Cruz. Sobrescrito. A la Madre Leonor de San Gabriel, Carmelita descalza en Córdoba. 16. A la M. María de Jesús OTD. Priora de Córdoba, Segovia. 18 julio 1589. Jesús sea en su alma póntono. Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso con que ahí las han recibido, que cierto me ha consolado de ver la relación. Y que hayan entrado en casas tan pobres y con tantos calores, ha sido ordenación de Dios, porque hagan alguna edificación y den a entender lo que profesan, que es Cristo desnudamente, para que las que se movieren sepan con qué espíritu han de venir. Ahí le envío todas licencias. Miren mucho lo que reciben al principio, porque conforme a eso será lo demás. Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo. Si no, sepan que caerán en mil necesidades espirituales y temporales, queriéndose contentar con solo Dios. Y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a las que quisieren sujetar el corazón. Porque el pobre espíritu en las menguas está más constante y alegre, porque ha puesto su todo en no nada en nada, y así halla en todo anchura de corazón. Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón que tiene tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para sí y perdiendo cuidados por poder arder más en amor. A todas las hermanas de mi parte salude en el Señor, y dígales que, pues nuestro Señor las ha tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues como en más fuertes han de fundarse las otras, que se aprovechen de este primero espíritu que da Dios en estos principios para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda humildad y deshacimiento de Cohen. Dentro y de fuera, no con ánimo aniñado, mas con voluntad robusta, sigan la mortificación y penitencia, queriendo que les cueste algo este Cristo, y no siendo como los que buscan su acomodamiento y consuelo, o en Dios, o fuera de Él, sino
el padecer en Dios, y fuera de él por él en silencio, y esperanza y amorosa memoria. Diga a Gabriela esto y a las suyas de Málaga, que a las demás escribo, y dele Dios su espíritu. Amén. Bien. De Segovia y julio 18 de 1589. Fray Juan de la Cruz. El padre, Fray Antonio y los padres se le encomiendan. Al padre prior de Guadalcázar, de vuestra reverencia, mis saludes. Sobrescrito. Para la Madre María de Jesús, priora del convento de Santa Ana de Córdoba, de Descalzas Carmelitas. 17. A. La M. Magdalena del Espíritu Santo, O. CD. En Córdoba, Segovia, 28 julio 1589. Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. Holgadome de ver sus buenas determinaciones que muestra por su carta. Alabo a Dios que provee en todas las cosas. Porque bien las habrá menester en estos principios de fundaciones para calores, estrechuras, pobrezas y trabajar en todo, de manera que no se advierta si duele o no duele. No. Mire que en estos principios quiere Dios almas no haraganas ni cara, delicadas, ni menos amigas de sí. Y para esto ayuda su majestad más en estos principios. De manera que, con un poco de diligencia, pueden ir adelante en toda virtud. Y ha sido grande dicha y signo de Dios dejar otras y traerla a ella. Y, aunque más le costara lo que deja, no es nada, que eso presto se había de dejar, así como así. Y para tener a Dios en todo, conviene no tener en todo nada, porque el corazón, que es de uno, ¿cómo puede ser todo de otro? A la hermana Juana, que digo lo mismo, y que me encomiende a Dios el cual sea en su alma. Amén. De Segovia, y julio 28 de 1589. Fray Juan de la Cruz 18. Al P. Nicolás de Jesús María Doria, vicario general de los Carmelitas Descalzos Segovia, 21 septiembre. 1589. Narías sean con vuestra reverencia. Harto nos habemos holgado que llegase vuestra reverencia bueno, y que allá esté todo tan bien y el Señor nuncio. Y espero en Dios ha de mirar por su familia. Acá están los pobres buenos y bien avenidos. Procuraré despachar presto como vuestra reverencia deja mandado, aunque hasta ahora no han llegado los avenidos. Acerca del recibir en Génova sin saber gramática, dicen los padres que poco importa no la saber, como ellos. Entiendan el latín con la suficiencia que manda el concilio, de manera que sepan bien construir. Y que si con solo eso se ordenan allá, que parece los podrán recibir. Pero que, si los ordinarios de allá no se contentan con eso, que no. Parece tienen la bastante suficiencia que manda el concilio, y que sería trabajo haber de traer por acá a ordenar o enseñar. Y a la verdad, no querrían que pasasen por acá muchos italianos. Las cartas irán al padre Fray Nicolás, como vuestra reverencia dice, al cual nos guarde nuestro Señor, como ve que es menester. De Segovia y septiembre 21 de 89. Fray Juan de la Cruz 19. A doña Juana de Pedraza en Granada, Segovia, 12 de octubre 1589. Jesús sea en su alma y gracias a él, que me la ha dado para que, como ella dice, no me olvide de los pobres y no como a la sombra, como ella dice, que harto me hace rabiar pensar si, como lo dice, lo cree. Harto malo sería a cabo de tantas muestras, aun cuando menos lo merecía. No me faltaba ahora más sino olvidarla. Mira cómo puede ser lo que está en el alma, como ella está. Como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza espiritual, piensa que todos le faltan. Y todo. Mas no es maravilla, pues en Endixidis Sendini. Vamos a llama por un bodo para de carbón. Ah, eso también le parece le falta a Dios.
Mas no le hace falta nada, ni tiene ninguna necesidad de tratar nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospecha sin causa. Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinieblas, aunque más oscuro y pobre se vea, y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia en eso ni es otro, no tiene en qué tropezar ni qué tratar. Buena va, déjese y huélguese. ¿Quién es ella para tener cuidado de sí? Buena se pararía. Nunca mejor estuvo que ahora, porque nunca estuvo tan humilde ni tan sujeta, ni teniéndose en tan poco, y a todas cosas las cosas del mundo, ni se conocía por tan mala, ni a Dios por tan bueno, ni servía a Dios tan pura y desinteresadamente como ahora, ni se va tras las imperfecciones de su voluntad y interés, como quizá solía. ¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella en esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéremos? Ya, como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones, ni otras luces, ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nunca faltan tropiezos y peligros al alma, que con sus entenderes y apetitos se engaña y se embeleza, y sus mismas potencias la hacen errar? Y así es gran merced de Dios cuando las oscurece y empobrece al alma de manera que no pueda errar con ellas, y como no se sé, yerre. ¿Qué hay que acertar sino ir por el camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y solo vivir en fe oscura y verdadera, y esperanza cierta y caridad entera, y esperar allá nuestros bienes, viviendo acá como peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, secos, sin camino y sin nada, esperándolo allá todo? Alégrese y fíese de Dios, que muestras le tiene dadas que puede muy bien, y aún lo debe hacer. Y si no, no será mucho que se enoje viéndola andar tan boba, llevándola a él por donde más la conviene, y habiéndola puesto en puesto tan seguro. No quiera nada sino ese modo, y allane el alma, que buena está, y comulgue como suele. El confesar cuando hubiere cosa clara, y no tiene que tratar. Cuando tuviere algo, a mí me lo escribirá, y escríbame presto, y más veces que por vía de doña Ana podrá, cuando no pudiere por las monjas. Algo malo he estado, ya estoy bueno, mas fray Juan Evangelista está malo. Encomiéndele a Dios y a mí en el Señor. De Segovia y octubre 12 de 1589. Fray Juan de la Cruz, sobrescrito. Y a doña Juana de Pedraza, en casa del arcediano de Granada, frontero del Colegio de los Abades. 20. A una carmelita descalza escrupulosa por Pentecostés de 1590, Jesús María. Estos días traiga empleado el interior en deseo de la venida del Espíritu Santo. Y en la Pascua y después de ella, continúa presencia suya. Y tanto sea el cuidado y estima de esto, que no le haga el caso. Otra cosa ni mire en ella, ahora sea de pena, ahora de otras memorias de molestia. Y todos estos días, aunque haya faltas en casa, pasar por ellas por amor del Espíritu Santo, y por lo que se debe a la paz y quietud del alma en que Él se sube. Agrada morar. Si pudiere acabar con sus escrúpulos, no confesarse estos días, entiendo, sería mejor para su quietud. Mas cuando lo hiciere será de esta manera, acerca de las advertencias y pensamientos, ahora sean de juicios, ahora de objetos o representaciones desordenadas y otros cualesquier movimientos que acaecen sin quererlo, ni admitirlo el alma, y sin querer parar con advertencia de ellos, no los confiese, ni haga caso ni cuidado de ellos, que mejor es olvidarlos, aunque más pena den al alma. Cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remisión que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección que debe tener en las potencias interiores. Memoria, entendimiento y voluntad. Acerca de las palabras, la demasía y poco recato que hubiese tenido en hablar con verdad y rectitud. Y necesidad y pureza de intención. Acerca del obrar, la falta que puede haber del recto y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios.
Y confesando de esta manera, puede quedar satisfecha, sin confesar nada de esotro en particular, aunque más guerra la haga. Comulgará esta Pascua, además de los días que suele. Cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto. Acuérdese de Cristo crucificado, y calle. Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas tinieblas ampara Dios al alma. Arroje el cuidado suyo en Dios, que Él le tiene, ni la olvidará. No piense que la deja sola, ¿qué sería? Hacerle agravio. Lea, ore, alégrese en Dios, su bien y salud, el cual se lo dé, y conserve todo hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Rey Juan de la Cruz 21. A la M. María de Jesús, OCD, Priora de Córdoba, Madrid, 20 junio 1590. Jesús, sea en su alma, mi hija, en Cristo. La causa de no haber escrito en todo ese tiempo que dice, más es haber estado tan atrás mano como es Segovia, que poca voluntad, porque ésta siempre se es una misma, y espero en Dios lo será. Sucienal. Males me he compadecido. De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cuidado, porque se irá Dios olvidando de ella, y vendrán a tener mucha necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la que nos necesita. Arroje, hija, en Dios su cuidado, y Él la criará a salvo en tu. 54:23. Que el que da y quiere dar lo más, no puede faltar en lo menos. Cate, que no la falte el deseo de que le falte y ser pobre, porque en esa misma hora le faltará el espíritu e irá aflojando en las virtudes. Y si antes deseaba pobreza, ahora que es prelada la ha de desear y amar mucho más, porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes y deseos vivos del cielo, que con cuidados y trazas de lo temporal, y con de tierra, pues nos dice el Señor que ni de comida ni vestido del día de mañana nos acordemos. Mister 6:31-34. Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de toda criatura y respecto de ella, hechas todas en Dios y alegres con solo Él, que yo le aseguro todo lo demás, que pensar que ahora ya las casas la darán algo, estando en un tan buen lugar como ese y recibiendo tan buenas monjas, téngolo por dificultoso. Aunque, si viere algún portillo por donde, no dejaré de hacer lo que pudiere. A la Madre Superiora deseo mucho consuelo. Espero en el Señor se le dará, animándose ella a llevar su peregrinación y destierro en amor por Él. Ahí la escribo. A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo, María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes en nuestro bien, el cual sea siempre en su espíritu, mi hija. Amén. De Madrid y junio 20 de 1590. Fray G. Juan de la Cruz, presto me volveré a Segovia, a lo que creo. 22. A la M. y Leonor de San Gabriel, OCD, en Córdoba, Madrid, junio-julio 1590. Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. Punto y pusto. Bob. Con su carta me compadecí de su pena y pésame la tenga por el daño que le pueda hacer al espíritu y aún a la salud. Pues sepa que no me parece a mí tiene tanta causa para tenerla como esa, porque a nuestro padre yo no le veo con ningún género de desgracia con ella, ni aún memoria de tal cosa, y, aunque la haya tenido, ya con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese algo, yo tendré cuidado de hablar bien, ninguna pena tenga ni haga caso, que no hay de qué. Y así yo entiendo cierto que es tentación traérselo él. El demonio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios, ocupe en eso. Tenga ánimo, mi hija, y dese mucho a la oración, olvidando eso y es otro, que, al fin, no tenemos otro bien ni arraigo ni consuelo sino este, que después que lo va
Habemos dejado todo por Dios. Es justo que no anhelemos arrimo ni consuelo en cosas sino de Él. Y aún es gran misericordia. Nos le tener, porque nos que con Él, y no se le dé nada que del alma. Todo se lo suelo. Suelo. Majestad estarás a, como no estemos en desde, por más que sea no es, lo haré. De Madrid y Ju. Sobrescrito. A la Madre Leonor de San Gabriel, su priora en las Carmelitas Descalzas de Córdoba. 23. A una dirigida espiritual ha visto, hija, que bueno es no tener dineros que nos hurten y alboroten, y que los tesoros del alma también estén escondidos y en paz, que aún no los sepamos ni alcancemos de vista por nosotros mismos, porque no hay peor ladrón que el de dentro de casa. Dios nos libre de nosotros. Dennos lo que Él se agradare y nunca nos lo muestre hasta que Él quiera. Y en fin, el que atesora por amor, para otro atesora, y es bueno que Él se lo guarde y goce, pues todo es para Él, y nosotros ni verlo de los ojos, ni gozarlo, porque no desfloremos a Dios el gusto que tiene en la humildad y desnudez de nuestro corazón y desprecio de las cosas del siglo por Él. Harto descubierto tesoro es, y de gran gozo ver que el alma ande a darle gusto allí. Descubierto, no haciendo caso de los bobos del mundo, que no saben guardar nada para después. Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisaren. Dios la guarde. Fray Juan de la Cruz, 24. Al P. Luis de San Ángelo, OCD. N.S. el Intedino Odan. Josezino, Cerradas Tordino Ada. Andalucía, Segovia, 1589-1590. Bien. Si en algún tiempo alguno le persuadiere, sea prelado u otro cualquiera, alguna doctrina de anchura, aunque la confirme con milagros, no la crea ni abrace, sino más penitencia y más deshacimiento de todas las cosas, y no busque a Cristo sin cruz. Sin intentar que haga el niño. Era menor. Y no busque a Cristo sin cruz. Fray Juan de la Cruz, 25. A la MS. Ana de Jesús. OCD. En Segovia, Madrid, 6 julio 1591. Jesús sea en su alma. El haberme escrito la agradezco mucho, y me obliga mucho más de lo que yo me estaba. De Ellen. No haber sucedido las cosas como ella deseaba, antes debe consolarse y dar muchas gracias a Dios, pues, habiendo su majestad ordenádolo así, es lo que a todos más nos conviene. Solo resta aplicar a ello la voluntad, para que, así como esa verdad, nos lo parezca, porque las cosas que no dan gusto, por buenas y convenientes que sean, parecen malas y adversas, y esta vez sé bien que no lo es, ni para mí ni para ninguno, pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la libertad y descargo de almas, puedo, si quiero, mediante el divino favor, gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí, y de todas las cosas, y a los demás también les está bien tenerme aparte, pues así estarán tenerme libres de las faltas que habían de hacer a cuenta de mi miseria. Lo que la ruego, hija, es que ruegue al Señor que de todas maneras me lleve esta merced adelante, porque todavía temo si me han de hacer ir ahí a Segovia, y no dejarme tan libre del todo, aunque yo haré lo que pudiere por librarme también de esto. Mas si no pudiere ser, tampoco se habrá librado la Madre Ana de Jesús de mis manos, como ella piensa, y así no se morirá con esa lástima de que se le acabó la ocasión, a su parecer, de ser muy santa. Pero ahora sea yendo, ahora quedando, doquiera y como quiera que sea, no la olvidaré, ni quitaré de la cuenta que dice, porque de veras deseo su bien para siempre. Ahora, entre tanto que Dios nos le da en el cielo, entreténgase ejercitando las virtudes de mortificación y paciencia, deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios, nuestro humillado y crucificado,
pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Su Majestad la conserve y aumente en su amor. Amén. Como Santa Amada Suya. De Madrid y julio 6 de 1591. Fray Juan de la Cruz, sobrescrito. A la Madre Ana de Jesús, Carmelita descalza en Segovia, Ponto. 26. A la M. María de la Encarnación, OCD, en Segovia, Madrid, 6 julio 1591. De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande, es de que se eche culpa a quien no la tiene. Porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios. Y a donde no hay amor, ponga amor, y sacará amor. 27. A la M. María de la Encarnación, OCD, en Segovia, Segovia, mediados de 1591. Jesús sea en su alma, hija mía, en Cristo. Punto llano, el irán moana en Cristo. Yo le agradezco que me envíe a llamar determinada y claramente, porque así no tendrán lugar para hacérmelo dilatar mis perplejidades, y así hacerlo es cierto mañana, aunque no estuviera tan bueno. Y por eso, no más de que me pesa de las enfermas, y me da contento el buen ánimo de vuestra reverencia, a la cual nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión las boberías que siempre nacen. Fray Juan de la Cruz, sobrescrito. A la Madre Priora. 28. A doña Ana del Mercado y Peñalosa, en Granada la Peñuela, Jaén. 19 agosto 1591. Jesús sea en su alma. Aunque tengo escrito por vía de Baeza del suceso de mi camino, me he holgado que pasen estos dos criados del señor don Francisco por escribir estos renglones, que serán más ciertos. Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto de la Peñuela, 6 leguas más acá de Baeza, donde habrá 9 días que llegué. Y me hallo muy bien, gloria al Señor. Estoy bueno. Que la anchura del desierto ayuda mucho al alma y al cuerpo, aunque el alma muy pobre anda. Debe querer el Señor que el alma también tenga su desierto espiritual. Sea muy enhorabuena como él más fuere servido, que ya sabe su Majestad lo que somos de nuestro. No sé lo que me durará, porque Fray Antonio de Jesús, desde Baeza, me amenaza diciendo que me dejarán por acá poco. Sea lo que fuere, que, en tanto, bien me hallo sin saber nada, y el ejercicio del nopo. El desierto es admirable. Esta mañana habemos ya venido de coger nuestros garbanzos, y así, las mañanas. Otro día los trillaremos. Es lindo manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseadas de las vivas. Dios me lo lleve adelante. Ruégeselo, mi hija. Mas con darme tanto contento no dejaré de ir cuando ya quisiere. Tenga cuidado del alma, y no ande confesando escrúpulos, ni primeros movimientos, ni advertencias de cosas cuando el alma no quiere detenerse en ti. Ellas, y mire por la salud corporal, y no falte a la oración cuando se pudiere tener. Ya dije en la otra, aunque primero llegará esta, que por la vía de Baeza me puede escribir, porque hay correo, encaminando las cartas a los padres descalzos de allí, que ya tengo allí avisado, me las envíen. Al señor don Luis y a mi hija doña Inés mis recados. Del adiós su espíritu. Amén, como yo deseo. De la Peñuela y agosto 19 de 1591. Fray Juan de la Cruz. 29. A una dirigida. Espiritual La Peñuela. 22 agosto 1591. Dios nos dé recta intención en todas las cosas, y no admitir pecado a sabiendas. Que siendo así, aunque la batería sea grande, y de muchas maneras segura irá, y todo se volverá en corona. Mi siente. Demis. Saludes a su hermana y a Isabel de Soria un gran recaudo en el Señor, y que me he maravillado cómo no está en Jaén, habiendo allá monasterio. El Señor sea en su alma, hija, en Cristo.
Hija en Cristo. De la Peñuela y agosto 22 de 91. Fray Juan de la Cruz. 30. A la M. Ana de San Alberto. O.C.D. Caravaca, La Peñuela. Agosto-septiembre 1591. Ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios lo permite para prueba de sus escogidos. En silencio y esperanza será nuestra fortaleza. Is. 30. 15. Dios la guarde y haga santa. Encomiéndeme a Dios. 31. A doña Ana del Mercado y Peñalosa, en Granada la Peñuela, 21 de septiembre 1591, Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo. Yo recibí aquí en la Peñuela el pliego de cartas que me trajo el criado. Tengo en mucho el cuidado. Mañana me voy a Úbeda a curar de unas calenturillas, que como ha más de 8 días que me dan cada día y no se me quitan, paréceme. Habré menester ayuda de medicina, pero con intento de volverme luego. Aquí, que, cierto, en esta santa soledad me hallo muy bien. Y así de lo que me dice que me guarde de andar con el padre Fray Antonio, esté segura que de eso y de todo lo demás que pidiere cuidado me guardaré lo que pudiere. Heme holgado. Mucho que el señor don Luis sea ya sacerdote del Señor. Ello sea por muchos años, y su majestad le cumpla los deseos de su alma. ¡Oh! ¡Qué buen estado era ese para dejar ya cuidados y enriquecer apriesa el alma con él! Dele el parabién de mi parte, que no me atrevo a pedirle que algún día, cuando esté en el sacrificio, se acuerde de mí. Que yo, como el deudor, lo haré siempre, porque, aunque yo sea desacordado, por ser él tan conjunto a su hermana, a quien yo siempre tengo en mi memoria, no me podré dejar de acordar de él. A mi hija doña Inés, de mis muchas saludes en el Señor, y entrambas le ruegen que sea servido de disponerme para llevarme consigo. Ahora no me acuerdo más que escribir, y por amor de la calentura también lo dejo, que bien me quisiera alargar. De la Peñuela y septiembre de 1591. ¡Ah! Fray Juan de la Cruz no me escribe nada del pleito, si anda o está. 32. Al P. Juan de Santa Ana. O.C.D. En Málaga, Úbeda. Finales de 1591. Hijo, no. Le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden quitar sino por incorregible o inobediente. Y yo estoy muy aparejado para enmendarme de todo lo que hubiera errado y para obedecer en cualquiera penitencia que me dieren. 33. A una religiosa carmelita descalza, en Segovia, Úbeda, finales de 1591. Ame mucho a los que la contradicen y no la aman, porque en eso se engendra amor en el pecho donde no le hay, como hace Dios con nosotros, que nos ama para que le amemos, mediante el amor que nos tiene. Fin del epistolario. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos. IA, todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.